Google Antigravity acaba de lanzar su más reciente actualización, las skills de los agentes, una arquitectura que nos va a permitir orquestar un sistema de agentes especialistas para cada área, algo que cambia por completo las reglas del juego. Así que hoy vamos a estar analizando diferentes arquitecturas, así como repositorios con diferentes agentes, como este con más de 16 agentes especialistas para el desarrollo de aplicaciones front-end, back-end, seguridad, en dominio de más de 40 skills, o incluso uno con más de 108 agentes especialistas y 129 skills para los agentes, que nos van a permitir hacer todo esto. Workflows, documentación, testeo, calidad, bases de datos, operaciones, infraestructura, seguridad, grandes modelos de lenguaje, blockchain, finanzas e incluso marketing y videojuegos. Y con estos sistemas vamos a poder desarrollar nuestra propia plataforma como esta, donde vamos a poder acceder a un sistema de autenticación de usuarios con un proyecto en Supabase, como vemos aquí, con bases de datos relacionales para almacenar toda la data de nuestra aplicación, así como un dashboard interactivo en tiempo real a través de la API de estos benchmarks de Artificial Analysis que nos proveen todos los parámetros de estos grandes modelos de lenguaje a través de una API que hemos incorporado para poder desplegar todo en un solo dashboard, simulando una plataforma educacional. Que incluso yo puedo, por ejemplo, aquí intercambiar entre el modo oscuro y claro, donde podemos ver las animaciones que mantienen una estética visual coherente, así como el módulo, donde podemos llevar a cabo el progreso de aprendizaje, marcar lecciones como completadas, e incluso un laboratorio donde podemos añadir un sistema multiagente registrando nodos con cada uno de sus parámetros siguiendo un framework de comunicación multiagente llamado AGNO, en donde vamos a poder pedir diferentes tareas para cada uno de ellos. Y todo esto lo hemos logrado simplemente hablando en lenguaje natural con nuestros agentes en Antigravity. Y esta arquitectura de skills con varios agentes que nos van a permitir desarrollar aplicaciones, animaciones, desarrollo del frontend, la conexión con bases de datos como ORMs con Prisma y mucho más. Así que quédate hasta el final del video porque vamos a estar entendiendo cuál es la importancia detrás de todo esto y por qué cambia las reglas del juego a la hora de crear aplicaciones. Así que bienvenidos al curso completo de Skills en Antigravity. Y sin más, comenzamos. Yo soy Rodrigo de la Torre, consultor de IA en negocios por el día y apasionado de la inteligencia artificial por las noches, para traerles desarrollos como los que veremos el día de hoy. Así que no te olvides de suscribirte, activar la campanita y apoyar realmente este contenido porque nos ayuda mucho para seguir trayéndolo. Y si quieres formar parte de este movimiento, te dejo el enlace en la descripción para que te unas a nosotros. Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu agente de IA es como ese empleado nuevo que es brillante y tiene un doctorado, pero que te pregunta lo mismo 50 veces al día? ¿Cómo formateo este archivo? ¿Qué librería utilizamos para este testing? ¿Dónde guardo las imágenes? Tú le escribes un prompt gigante para explicarle en Antigravity. Él lo hace bien, pero el día de mañana se le olvida y tienes que volver a escribir ese prompt. Es agotador. Mira, la mayoría utiliza Antigravity como si fuera un chat glorificado, pero hoy te voy a enseñar el secreto para dejar de repetir instrucciones y empezar a programar de verdad. Aquí es donde introducimos las skills de los agentes. Mira, imagina que Antigravity es un videojuego de rol tipo RPG, donde, cada uno adopta un rol precisamente. Entonces, tu agente es el personaje principal, el agente de Antigravity. Es fuerte y rápido gracias a los modelos de Gemini 3 Pro, evidentemente. Pero por defecto es un aldeano más. Sabe hacer de todo un poco, pero no es experto en nada. Aquí es donde entran las skills, las habilidades. No son simples instrucciones, son clases de personaje que tu agente se equipa. Y ojo aquí, bajo demanda. Vamos a ver a esto qué es lo que nos ayuda. ¿Necesitas migrar una base de datos? El agente se equipa con la skill de ingeniero de datos. De repente, sabe utilizar scripts SQL y tus protocolos de seguridad. Vas a maquetar una web, se quita el casco de ingeniero y se pone la boina de diseñador frontend. Y ahora sabe tus reglas de CSS y Tailwind. La clave está aquí. En lugar de darle una enciclopedia gigante que tiene que leer entera siempre, es decir, la configuración de los system prompts que consume tokens, le damos una mochila de herramientas que solo abre cuando detecta que la misión lo requiere. Y es aquí la verdadera importancia de todo esto. Esto ahorra memoria en tokens y evita que la gente se confunda. Así que vamos a entender un poco más qué es todo esto de las skills. Miren, como bien dice directamente Antigravity,
¿Qué son las skills? Bueno, son un paquete de conocimiento que extienden las capacidades de lo que pueden hacer nuestros agentes. Cada skill contiene instrucciones, mejores prácticas e incluso le podemos otorgar scripts y recursos que pueden utilizar. Entonces, cuando inicia una conversación, el agente ve la lista disponible de skills con sus nombres y descripciones y ve cuál es relevante para la tarea. Esto es lo importante. El agente lee las instrucciones y las sigue. Entonces, ¿dónde se alojan estas instrucciones o estas skills? Bueno, se alojan en dos diferentes sitios. En el workspace, que es para un proyecto en específico, y para el global, que es para todos los workspace. Y esto lo podemos comparar precisamente como las customations que tenemos en Antigravity, que precisamente nos permiten crear estas instrucciones globales para los principios de ingeniería de software o crear archivos específicos que se mantienen solamente para ciertos proyectos como este, que se instalan directamente en una carpeta .agents y en este caso las rules, que nosotros podemos habilitarle que el modelo decida cuándo utilizarlo o que lo utilice siempre, pero solamente dentro de este proyecto. Esta es la principal diferencia. Entonces, como vemos aquí, tenemos dos diferentes tipos de instalación, por así decirlo, de estas skills. Ahora, sigue una estructura de esta manera. Vamos a ponerlo en un ejemplo para ir determinando un poquito más y que ustedes puedan entender para después obviamente utilizar lo que la comunidad nos ha otorgado. Pero es importante primero nosotros saberlo y cómo crear nuestras propias skills. Así que paso número 1, la arquitectura de carpetas está en la raíz del proyecto, que se crea en una carpeta llamada .agent, precisamente como la que se acaba de crear aquí, .agent rules. Bueno, en este caso, dentro de esa carpeta habrá otra llamada skills. Ya no son las rules, son skills. Es como construir la estantería donde guardarás las mochilas de este especialista. Paso número 2, la definición del skill.md. Dentro de las skills se crea una carpeta para tu habilidad, por ejemplo, revisor de código, y dentro el archivo sagrado skill.md. Vamos a regresarnos por acá. Miren, justamente aquí se ve. En la carpeta .agent hay una llamada skills. Dentro de ella va a existir la skill determinada y dentro de ella el archivo sagrado skill.md. Ahora, cada uno de estos archivos viene con un formato específico. Regresémonos a nuestro ejemplo. Entonces requiere de dos cosas importantes. El front matter, que es la etiqueta, es decir, los metadatos. Es un bloque de código al principio que le dice a la gente cuándo utilizar esta habilidad y está en este formato llamado YAML, que entonces, por ejemplo, tiene nombre, revisor de código, descripción, utilízalo cuando el usuario pida auditar la seguridad o limpiar el código. Si el usuario no pide esto, el agente ni siquiera cargará el archivo. Y esto es eficiencia pura, porque no lo carga, no gastamos tokens, solamente lo utiliza cuando debería de hacerlo. Entonces, como vemos aquí, sigue un formato específico. Miren, esto es un archivo Markdown, por eso está en .md. Y es este orden de jerarquías que ustedes habrán podido ver, que son los títulos principales, subtítulos y así sucesivamente. Y aquí es donde está la metadata. Este YAML, que es la etiqueta del nombre, la descripción, podemos agregar tags y así sucesivamente que iremos viendo cómo enriquecerlo. Entonces, ¿cuál es este front matter o los campos del front matter? Bueno, en este caso, el nombre, que es importante, donde se unifica el nombre de esta skill. Y una descripción que dice claramente cómo utilizarlo. Entonces, bueno, aquí un tip que es: escribe la descripción en tercera persona, incluyendo palabras clave que ayuden a la gente a reconocer cuando un skill es relevante. Por ejemplo, genera un test unificado para Python utilizando las convenciones de PyTest, por ejemplo. Bueno, entonces, aquí es donde ya empezamos a ver la estructura del skill, que es justamente el skill.md, que adentro va a tener los scripts, los ejemplos y los recursos. Entonces nos regresamos por acá. Ahora, el cuerpo, esto es importante, el manual completo de instrucciones. Aquí es donde escribimos las instrucciones en lenguaje natural. Cuando revises el código, verifica siempre que no haya claves de API expuestas, por ejemplo, y que las variables estén en inglés.
A esto nos referimos con no tener que estar reescribiendo todas estas convenciones y plasmarlas o centralizarlas en un documento que la gente pueda buscar cada vez que lo va a necesitar. Y paso número 3, la ejecución, los scripts. Aquí viene lo potente. Una skill también puede ejecutar código real. En la misma carpeta puedes poner un script de Python llamado auditoría.py en tu skill, en tu archivo principal, y le dices a la gente, para ejecutar la revisión, corre el script de auditoría y analiza la salida. Entonces, ¿cómo va a utilizar precisamente estas skills los agentes? Bueno, primero, cuando la conversación inicie, el agente va a enlistar esta lista de las skills disponibles, luego la va a activar en base a si es que es relevante para la tarea y finalmente lo va a ejecutar. Bueno, vamos a entender esto un poco más con este ejemplo que les he detallado. Bueno, nosotros somos el usuario, le vamos a dar un prompt a la gente. Entonces, aquí es donde entra la verdadera magia. En base a la lista de skills que tenemos, que puede ser para convenciones de UI, de backend, de planificación, creación de workflows, incluso, ¿por qué no?, lluvia de ideas o convenciones de nuestras bases de datos. Entonces es aquí donde entra lo interesante, que obviamente por detrás es una arquitectura mucho más compleja. Hay un sistema de enrutamiento automático que le va a decir a la gente de ella en base a la solicitud, por ejemplo, oye, quiero crear una base de datos de tipo SQL, ¿qué me recomendarías hacer? Entonces, si tenemos una skill de bases de datos, ¿qué creen que es lo que va a hacer? Bueno, precisamente el sistema de enrutamiento va a enlistar todas y como un archivo relacional, entonces va a determinar, bueno, para esta solicitud yo voy a utilizar esta skill de base de datos. Y entonces lo que va a hacer este skill es realizar ciertas solicitudes o cierta búsqueda en base al archivo de skill.md y entonces o bien va a realizar cambios en nuestra codebase o bien nos va a devolver información de ciertas recomendaciones. El resultado, yo te recomiendo utilizar Supabase para una base de datos relacional o BigQuery dependiendo de tu solicitud. Y entonces en esta iteración vamos a ir consolidando mucho más nuestro proyecto para determinar de qué manera utilizarlas. Entonces yo voy a utilizar este prompt que le va a decir para que cree un skill de identidad de marca dentro de mi directorio y va a crearlo precisamente con la estructura que hemos venido revisando, que es las skills, los recursos con las guías específicas, los colores de la fuente, los frameworks a utilizar, guías de redacción, archivos y en este caso pues toda la estructura que debe seguir precisamente este skill. Entonces nos regresamos a nuestro entorno de desarrollo en Google Antigravity. Como se fijarán, bueno, yo simplemente he creado un proyecto, una nueva carpeta llamada Master Skills, que es donde voy a empezar a recopilar todas estas skills para el desarrollo de mis aplicaciones. Desde cero, vemos que la carpeta está completamente limpia. Entonces ahora yo le voy a pasar este prompt para que realice él automáticamente y cree este skills con el modelo de Gemini 3 Pro, el Low y en modo de planificación para que pueda realizar esto. Entonces simplemente se lo paso y vamos a ver qué es lo que empieza a generar. Entonces ahora el agente empieza a razonar y si se fijan aquí, precisamente ha detectado que tiene que crear una carpeta para crear esta skill. Entonces va a empezar a crear la skill con el archivo .md, con la generación del stack, del tono de voz, de nuestra empresa, etc. Y miren, acaba de hacerlo él automáticamente. Si se fijan, como ya vimos en el ejemplo, y esto nos sirve para entenderlo, ha creado una carpeta llamada .agent/skills/ la herramienta o la skill que le hemos pedido, en la cual puede encontrar diferentes recursos que ven a continuación. Una metadata de toda la información de la identidad de nuestra marca que nos puede servir para el diseño de logos, para el diseño de ciertas aplicaciones, tomando en cuenta que también tiene Nano Banana por detrás. El stack tecnológico que debe utilizar. Al generar el código, los componentes UI para la marca, debes
adherirte estrictamente a las siguientes selecciones tecnológicas: el framework en React, el motor de estilos en Tailwill CSS, patrones de componentes, botones, formularios, layout. Tenemos por acá la redacción, guías de voz. Al generar el texto adhiere la personalidad de la marca: profesional pero accesible, directo y eficiente, tecnológico pero libre de tecnicismos innecesarios. Y finalmente la skill, que como vimos en el ejemplo, entonces tiene la primera parte de la metadata o del YAM, que es el nombre de la skill y la descripción. Proporciona la fuente única de verdad para las guías de marca, tokens de diseño, elecciones, tecnologías y voz de tono. Usa esta habilidad siempre para que generes componentes UI, estilos de aplicaciones como vimos, redactes copies y crees activos para el usuario, asegurar la consistencia de la marca. Entonces nos da una identidad de marca. Esta habilidad define restricciones principales para el diseño visual, la documentación para el diseño visual va a utilizar cierto recurso. Para la programación de componentes va a utilizar el DevStack. Y para la generación y redacción del contenido va a utilizar entonces los recursos. Esta es la estructura y por eso quería detallarlo en este ejemplo básico para que vieran qué es lo que se podría hacer. Entonces es aquí donde viene lo revelador, porque ahora yo puedo, con el manual de identidad de la marca, que viene la paleta de colores, el tipo de letra y la identidad visual de la marca, entonces pasársela directamente como una captura de pantalla a la gente, además de la comunidad que refleja parte de la visión, la misión de lo que queremos hacer, también como una captura de pantalla, y pasarle ahora lo siguiente. Quiero que ahora, en base a la identidad de marca de la empresa Orion AI Society, puedas diseñar esta skill con la paleta de colores, la simbología y el tono de voz que queremos reflejar. Piensa en cada detalle y complementa este skill para que a partir de ahora todos los recursos que utilicemos para crear dashboards, páginas web o cualquier recurso visual vaya adecuado a la identidad de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Miren, precisamente en esta parte del branding va a empezar a modificar la paleta de colores que nosotros explícitamente le hemos designado a partir de la identidad de marca de nuestra empresa, que asimismo podremos utilizar. Miren, justamente acaba de corregir prácticamente todo este código para podernos dar, en base a la solicitud que le dimos, pues que se asemeje a lo que nosotros queremos lograr. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir esto? Bueno, ahora veremos a continuación. Miren, y podemos ver aquí entonces qué nos dice. He actualizado la skill para que refleje fielmente la identidad de Orion AI Society. A partir de ahora, cada recurso que generes, interfaces, código, contenido, estará alineado con la estética Luxury Tech y el tono de autoridad que define la marca. El sistema de diseño, que son los colores principales, el tipo de tipografía, la estética visual y el tono de voz y personalidad. E incluso el stack tecnológico. Next.js, TypeScript, Tailwill CSS, Framer Motion para microanimaciones. Reglas de oro, Dark Mode First, que todas las interfaces se diseñan por defecto a fondo negro. Los componentes deben estar preparados para conectarse a flujos agénticos de N8N. Interesante. Entonces, bueno, ahora es donde vamos a empezar a ver por qué las skills en conjunto nos brindan una mayor capacidad de lograr precisamente crear aplicaciones. Bueno, aquí nosotros tenemos englobado lo que es la parte del diseño y también un stack tecnológico para poder crear frontend y animaciones, la parte visible. Pero ¿qué pasaría si queremos crear algo más complejo? Bueno, en lo que vamos a ver a continuación, precisamente en la parte de los multiagentes, de las skills y distintas skills para que podamos desarrollar aplicaciones. Entonces vamos a probarla y ver si efectivamente ha adquirido este conocimiento para poder crear algo como esto. Ok, ahora quiero que crees una página web de aterrizaje con toda la arquitectura de lo que hacemos en Orion AI Society, respetando la identidad y marca de la empresa, con algunas animaciones de fondo y describiendo cuáles son los servicios que implementamos, cuál es la oferta de valor de lo que podemos promover, y te voy a pasar a continuación un guión para que puedas desarrollarlo también en esta página web.
Entonces vamos a ver qué es lo que puede realizar. Vamos a ponerlo en modo de planificación ahora y con el Gemini 3 Pro Low, que sería suficiente para esta tarea. Así que vamos a darle y vamos a ver qué es lo que nos genera. Ok, entonces vemos que ahora en base precisamente a lo que le acabamos de dar nos va a crear una página web con las siguientes secciones. Un hero, una sección de problemas argumentando precisamente lo que se llama el precariado digital, que es una parte del guión, la solución, algunos features, la parte de la comunidad, la oferta, la garantía y el CTA finalmente. Entonces vamos a ver qué es lo que nos crea. Vamos a darle aquí precisamente en proceder con el plan. Ya una vez que fue el plan de implementación, que es todo esto, va a empezar a hacer todo el checklist de todo lo que nos va a realizar. Así que vamos a ver esta primera prueba y quédense hasta el final del video porque vamos a estar probando el repositorio completo de más de 108 agentes, a ver qué es todo lo que podemos hacer. Aquí está lo importante porque cada vez que yo quiera realizar una página web relacionada o algún recurso relacionado a mi página o a la identidad de mi empresa, entonces ya no voy a tenerle que estar describiendo siempre que voy a crear un nuevo recurso de utiliza esta paleta de colores y modifica estos colores, sino que ya van a estar predeterminados a lo que queremos. Ese es para que empiecen a entender la verdadera magia de estas skills, que son esta memoria, esta mochila de herramientas que va a utilizar cada vez que sea necesario. Entonces me dice, perfecto, ya puedes ejecutarlo y vamos a ver qué nos entregó por aquí. ¿Ok? Interesante. Bueno, precisamente tenemos toda la paleta de colores que lo ha orquestado efectivamente en base a lo que nosotros le hemos pedido. Arquitecto, consumidor. Mientras lees estos, hay una IA que está aprendiendo a hacer tu trabajo, no mañana, no en 5 años, ahora mismo. Alerta 2026, el año de la gran bifurcación. Asegura tu futuro ahora. 2 castas en un solo resultado, el precario digital, los aumentados. Ok, si se fijan ahora entonces, como nosotros no le dijimos toda la parte de acciones de lo que es los botones, pues obviamente ahorita no va a hacer ninguna acción. Entonces para eso vamos a pasar ahora sí a nuestro siguiente repositorio de agentes y complementar mucho más esto, como este de aquí, Anti-Gravity Kit, que nos va a proveer precisamente un listado de agentes en donde vamos a poder invocar una lluvia de ideas, cómo crear nuevas features para las aplicaciones, un sistema de debugging, un sistema de producción, un sistema de orquestación multiagente, de estatus, de testeo y todo lo necesario para poder crear una app en producción. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, ¿cómo funciona esto? Tiene cada uno de sus agentes, viene con una skill especializada. ¿Para qué? Precisamente para la parte del frontend, que ya vimos que podemos utilizar esta de la paleta de colores. En este caso todavía lo va a enriquecer más, pero tenemos también agentes de backend, de calidad y testeo, que precisamente podemos utilizar para desarrollar la aplicación. Entonces vamos a utilizarlo sobre lo que ya hemos generado y ahora para poderlo enriquecer mucho más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer por aquí? Bueno, simplemente lo que voy a hacer es copiar este repositorio. Entonces ahora le voy a decir lo siguiente. Quiero que investigues en este repositorio de GitHub, que son skills de los agentes, y lo instales localmente cada uno de ellos. Pero quiero que lo configures para que estos agentes trabajen globalmente, y es decir, no solamente dentro de un solo workspace, sino en cada uno de los proyectos que quiera utilizarlo. Así que asegúrate de instalarlo. Entonces simplemente por aquí lo que voy a hacer es copiarlo, pegarlo y listo. Lo voy a dar aquí para que lo pueda planificar. Dentro de esta misma conversación podría crear obviamente una nueva, pero aquí quiero que vean cómo lo va a utilizar para poder desplegar estos agentes. Ya tenemos uno de ellos que es para la parte de las skills del branding, pero ahora lo que va a hacer es inicializar este repositorio para ver todas las skills que podemos realizar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahora? Dice, ok, investigado el repositorio, la documentación indica de forma correcta que estos agentes para uso global a través del CLI. Instalaré el kit globalmente utilizando el código de repositorio y esto habilitará un comando para inicializarlo en todo tu sistema. Y esto entonces lo que va a hacer es que en cada proyecto simplemente en vez de ir directamente a un proyecto específico, lo vamos a convocar o los agentes lo van a convocar en la terminal para que lo puedan incluir en cualquier proyecto. En este caso, justamente en la página web que estamos realizando para poder complementarlo. Entonces vamos a darle aquí que proceda con el plan de implementación y listo. Ok, y vemos aquí que nos dice precisamente que ya están instalados el Anti-Gravity Kit. Dice repositorio maestro, el proyecto actual que se ha inyectado en Orion Landing Page. Entonces vamos a ver si es cierto. Ahora que lo he instalado, bueno, nosotros nos encontramos en la carpeta anterior. Ahora vamos a abrir la carpeta de Orion y revisemos cuál es la configuración de estos agentes. Entonces ahora lo que voy a hacer es precisamente abrir la página o el proyecto que estábamos realizando de la página web de la empresa. Entonces ahora lo voy a abrir y como ven, ahora tengo una carpeta de los agentes que podemos nosotros encontrar con cada uno de sus archivos MD, con los scripts correspondientes que pueden ejecutar código Python, con cada una de las reglas globales e incluso pues todas las skills que podemos encontrar aquí. Entonces vamos a ver por qué esto es tan importante. Ahora que tenemos, digamos, la estructura base que pudimos realizar con la otra skill, ahora vamos a determinar lo siguiente. Ahora sí vamos a poner el modo high de pensamiento y la planificación para comentar ahora lo importante. ¿Qué tal?
Es importante en este proyecto en el que nos encontramos, es simplemente el boceto de lo que será una plataforma educativa de vanguardia en inteligencia artificial. Entonces, quiero que audites completamente el proyecto. Hay que hacer una planificación previa sobre la arquitectura que va a llevar esta plataforma. Lo que quiero es que sea una plataforma de acompañamiento a los usuarios en donde se filtre todo el ruido que hay sobre inteligencia artificial y esté englobado en una sola plataforma. Todo lo que son noticias, los benchmarks de los grandes modelos de lenguaje, costos de tokens, dashboards interactivos, agentes por detrás que puedan acompañar a los usuarios a obtener mejores resultados en las áreas de automatización, de desarrollo de software, de generación de contenido y enmarcarlo todo en una plataforma escalable para miles de usuarios. Es importante entonces que definas desde un principio el stack tecnológico que debemos utilizar, si es que va a ser monorepo o qué tipo de solución tenemos que desarrollar para este tipo de plataformas. Piensa detenidamente, haz una auditoría completa y un plan de acción a ejecutar con cada uno de los agentes por detrás que vamos a necesitar para este gran proyecto. Así que iniciemos. Entonces, ahora con esto lo que yo quiero ver es precisamente cómo es que va a ejecutar y en qué orden cada uno de estos agentes a lo largo de todo el proyecto. Este es por detrás, en realidad, la diferencia entre estos resultados, digamos, aislados, a tener toda una arquitectura de agentes que estén auditando y acompañando a lo largo de cada uno de los proyectos que realicemos. Así que sin más, vamos a darle. Bien, entonces vemos que ahora lo que empezó a dar es precisamente a leer una de las skills que tiene dentro del proyecto, a analizar y planear una estrategia. He auditado el estado actual del proyecto, que obviamente no es nada la arquitectura de lo que queremos hacer, y entonces nos dice un modelo de datos y fuente. ¿De dónde obtendremos los datos de los benchmark noticias y los costos de las APIs? ¿Serán APIs de terceros, scrappers propios o curación manual? Mencionas que los agentes de automatización y desarrollo, estos agentes ejecutarán código real en un tipo sandbox o solo darán recomendaciones tipo chat. Es un LMS, cursos estructurados, un dashboard de inteligencia artificial de mercado. Y la plataforma vivirá en el mismo dominio que la página actual o será una aplicación separada. Si los agentes son completos, hay mucho procesamiento de datos, posiblemente necesitemos un monorepo para separar el frontend en Next.js y los servicios de los agentes, posiblemente en Python. Quedo a la espera de tus respuestas para el plan de implementación. Entonces, aquí es de las principales diferencias, porque como vimos, dentro de los agentes, uno de ellos precisamente es la parte del testeo, la parte de la lluvia de ideas. Previo a si quiere ejecutar, nos da un tipo de listado donde tenemos que contestar cada una de estas preguntas para ir dando pie a lo que vamos a realizar. Entonces, bien, vamos a ir contestando las preguntas para poder ir enriqueciendo mucho más nuestra aplicación. De la siguiente URL es de la que vas a extraer toda la información sobre los benchmarks y toda la parte de los grandes modelos de lenguaje e información de costos, etc. Listo. Nivel de autonomía de los agentes. Mencionas que para la automatización, ok. La idea es crear un sistema multiagente con un framework propio como Agno o alguno del otro estilo que también me gustaría que me pudieras recomendar y hacer una búsqueda de qué es lo que funcionaría para apalancarnos de ejecutar una terminal en la nube, por así decirlo, y que se puedan crear estas aplicaciones o los resultados en cada una de la infraestructura de este cliente, que a su vez va a haber una aplicación local donde se va a poder ejecutar esto. Entonces tiene que ser algo complementario, es decir, la interacción sería van a la página web y se conecta a la aplicación local para consumir ciertos recursos y en base a eso empezar a ejecutar código. De igual forma, audítalo para hacer las recomendaciones respectivas de qué forma sería mejor desarrollar esta aplicación. Ahora, estructura del producto. La idea es que sea una plataforma con cursos estructurados donde además haya un dashboard sobre todos estos parámetros e información que hay afuera sobre inteligencia artificial, que va de la mano precisamente con los cursos. Por ejemplo, para la hora de crear un chatbot de inteligencia artificial para atención a clientes de un negocio, tener una tabla en tiempo real de cuáles son los costos, los modelos que podrían recomendarse como GPT 4.1 mini o cuáles serían los más adecuados para cierta aplicación. Cómo crear estos parámetros, estos lineamientos de las metodologías y de los principios que debemos ejecutar correctamente. Entonces, en tiempo real va a haber tanto cursos que puedan consumir, un acompañamiento con nosotros como maestros y la data consumiéndose en tiempo real. Y finalmente aquí lo que es monorepo y versus modular. Sí, precisamente como en el punto anterior, la idea es que la plataforma sobre la landing page las personas puedan ingresar, hacer login y poder acceder a toda la sección de recursos, de cursos y del dashboard interactivo con toda esta información del día a día en inteligencia artificial y se pueda conectar por separado justamente o más modularmente a una aplicación que se instalará localmente donde obviamente tiene que tener el contexto y el registro de lo que va avanzando, pero la aplicación local donde van a ejecutar estas pruebas. Es como en las aulas educativas tienen un aula para estudiar y otra aula para el laboratorio. Esa es la arquitectura de lo que queremos lograr. Así que también audítala y dame las mejores recomendaciones para lograrlo. Finalmente, un punto aquí importante que no menciono es sobre la base de datos. Ahora, quiero que en esta página web los usuarios puedan registrarse
con sus correos electrónicos y se autentiquen para poder acceder a toda esta plataforma, la serie de recursos. Entonces quiero que diseñes también la conexión correctamente ejecutada con el ORM a un proyecto en Supabase, que te voy a pasar las credenciales a continuación. Ahora, me detengo aquí para explicarles también a ustedes qué es esto. Bueno, en Supabase nosotros podemos crear un proyecto y si bien los demás utilizan el MCP de Supabase para configurarlo, una de las maneras correctas de hacerlo es precisamente utilizando un ORM, que si no saben qué es un ORM es, digamos, vamos a ponerle un intermediario entre las bases de datos y nuestra aplicación a modo de traductor para poder, en vez de escribir la sintaxis en SQL directamente en nuestra base de datos relacional, poder tener un traductor para que simplifique más esta comunicación entre nuestra aplicación y la base de datos que vamos a estar ejecutando. Para esta ocasión vamos a estar utilizando Prisma. Entonces yo le voy a pasar lo siguiente. Para el ORM quiero que utilices Prisma, lo instales, ejecutes y configures para poder conectarlo a nuestra base de datos en Supabase. El proyecto, entonces, ahora sí, vamos a crear un nuevo proyecto acá precisamente que se va a llamar Orion AI Society. Aquí, bueno, vamos a crear una contraseña. Obviamente esta pues la voy a tener que cambiar y en este caso sí, aquí vamos a crearla. Perfecto. Entonces ahora lo que necesito hacer es directamente en mi aplicación dentro de Supabase, en el apartado de conexiones directas, bueno, le voy a proveer la URL de conexión directa y la de Transaction Pooler, que son las dos que necesitamos para configurar. Una, la que necesita Prisma, en este caso para la configuración inicial, o directa también para poder realizar estas conexiones. Entonces simplemente se lo proveo aquí junto con mi contraseña, las URLs que obviamente pues voy a tener que cambiar, que inicialice Prisma y ahora. Y configura el archivo de entorno local.em con todas las credenciales necesarias para la configuración. Asegúrate de configurar correctamente la autenticación del usuario, el storage donde se van a almacenar los videos y los recursos de la comunidad como imágenes, etc. Entonces, con todo esto, quiero que diseñes la arquitectura completa para esta aplicación para irla desarrollando secuencialmente con cada uno de los agentes que necesitemos hasta completar nuestra aplicación. Entonces, bueno, esto nos tomó bastantito tiempo realizar este prompt, pero con esto tenemos todo lo necesario para empezar ahora sí a desarrollar nuestra aplicación. Así que vamos a dársela por aquí. Ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que está haciendo? En este caso va a editar las tareas para dividirlo en diferentes fases de la plataforma. La fase 1, arquitectura. La fase 2, el core, que es la página web. Y la fase 3, que es el sistema agéntico, ¿verdad? Entonces, bueno, empieza por aquí, está instalando Prisma precisamente para hacer la conexión con lo que sería nuestra base de datos. También por aquí hizo la conexión con Artificial Analysis, que es la que nos va a proveer la API de toda la información en tiempo real. Está analizando cada uno de estos bloques, entonces, bueno, va a empezar a realizarlos. Vamos a ver qué es lo que nos entrega y vemos. Y entonces ahora nos da un plan de implementación. Vamos a verlo. Dice, bueno, el estado del arte de una plataforma educacional de inteligencia artificial. Entonces va a ser una arquitectura híbrida, una plataforma web y un laboratorio local. Entonces, bueno, justamente aquí el archivo local.em, que es donde van a estar administrados pues todas las contraseñas. Y entonces dice, para la conexión entre la base de datos y el backend, ha configurado Prisma como un ORM para crear precisamente la autenticación del usuario, los cursos, los módulos, toda la data de los benchmarks y las sesiones de los agentes. Entonces, él mismo también, con este conocimiento por detrás de arquitectura de bases de datos, pues lo va a realizar. Entonces, bueno, simplemente aquí tenemos ya todo lo necesario para iniciar. Lo veo bastante bien, así que vamos a darle a que proceda con el plan de implementación. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos entrega. Ok, entonces ahora continuamos con el desarrollo. Ha justamente terminado la fase 1, una arquitectura definida y documentada con la conexión correcta con la base de datos utilizando Prisma 7 como ORM y el adaptador Postgres SQL. Configuración de vanguardia, un esquema para tablas creadas de usuarios, cursos, benchmarks y agentes. Vamos a ver si es cierto. Bueno, nos vamos a ir por acá a nuestra base de datos y vamos a ir aquí a Database. Ok, vemos precisamente, miren, que ha creado correctamente toda la conexión de las lecciones, los benchmarks, los módulos, las sesiones de los agentes, el usuario y los cursos. Entonces, prácticamente nosotros tenemos aquí conectado cada una de nuestras tablas. Sí, perfecto. Ahora quiero que implementemos la fase 2 ejecutando meticulosamente para implementar correctamente el dashboard y el inicio de sesión, que a su vez tenga toda la información recopilada en Supabase como nuestra base de datos. Así que asegura todo el entorno y ejecuta con maestría.
Entonces, bien, quiero mostrarles algo porque ya he estado trabajando con la aplicación para desarrollarla y darle una pulidita para que la vean completamente y no hacer más largo el video. Entonces, simplemente después de la instrucción larga contestando a todas estas preguntas, lo que hizo fue incorporar un esquema de Prisma para todo lo que es la base de datos de mi aplicación en Supabase. Como podemos ver, tiene la configuración de cada uno de los módulos especiales, como las tareas de los agentes, los nodos, la data del benchmark de los grandes módulos de lenguaje que se actualiza en tiempo real, de los módulos, los cursos, las sesiones del agente, del usuario. Entonces podemos recopilar cada uno de ellos. Y ahorita pasaremos ahí. Entonces, bueno, simplemente estuve por aquí un buen rato hablando con la IA para que pudiera seguir realizando cada una de las fases del proyecto hasta completarlas. Entonces, bueno, por ejemplo aquí ha implementado, como les decía, todos los esquemas de Prisma de cada una de las tablas que necesitamos para nuestra aplicación. Entonces nos dice que ha completado este avance masivo de la plataforma. Ahora ya finalmente pasa a la fase número 3, donde nos muestra también el estado del proyecto, los próximos pasos a seguir, hace un par de ejecuciones, de auditorías, como vimos aquí, por ejemplo, cómo es que va quedando la aplicación para él mismo darse cuenta de que efectivamente el aspecto estético, la parte de la autenticación y de la construcción de la aplicación ha sido incorporada correctamente. Igual yo por aquí les voy a ir diciendo, yo incorporé también un par de animaciones precisamente de algunos recursos gratuitos que podemos ver, por ejemplo, como este, en donde yo simplemente al acceder puedo abrirlo y directamente sacar el código y pegárselo a la IA para que lo implemente en el apartado específico donde lo quiero. Y por último también en esto de los componentes de React que nos van a permitir implementar esta parte de las animaciones y de estos componentes animados que podemos implementar en nuestra aplicación, que les dejaré todos los enlaces en la descripción para que vayan a verlo y a probarlo con su agente de Antigravity. Entonces, bien, bueno, simplemente como les mencionaba aquí, yo le pasé que, por ejemplo, aquí terminara porque teníamos esta interfaz de autenticación de usuario, y le dije, bueno, simplemente aquí incorpora, por favor, lo que es, y ahí es donde le pasé todo el código de este efecto de animación para que lo incorporara correctamente. Luego, como en la comunidad, le pedí que incorporara cada una de las fotos de la portada, de los módulos, ¿no? Entonces yo creé por ahí una carpeta donde, pues como ven, tengo cada uno de estos pilares, ¿no? Entonces, bueno, así es como iba quedando. Estaba un poquito, todavía es donde le faltaba toda la parte de los componentes y se lo agregué por aquí. Entonces que agregara además toda la parte de los videos, de los recursos, y empezó a hacer todas las implementaciones. Entonces ya fue progresivamente mejorando y ya iba mucho mejor. Donde, bueno, obviamente todavía hacían falta algún par de cuestiones. Por ejemplo, aquí en el apartado de laboratorio quiero que habilites la configuración del código con los sistemas con los agentes dentro del sistema, y que el dashboard se actualice porque no tenía habilitado de que sea a fecha actual para que tuviera los modelos de vanguardia. Y bueno, ya empezó a hacer todo este dashboard interactivo, me añadió el inicio de sesión, que ahorita lo veremos, y bueno, estuve hablando un buen ratito con la IA y entonces finalmente me entregó esto, Orion AI Society. Una página de inicio donde vemos que efectivamente es este efecto que yo le he cargado exactamente adecuado, pero a la página de inicio que yo tenía. Entonces aquí tenemos una autenticación donde vemos que, bueno, ya tengo guardadas mis credenciales, que efectivamente es donde tenía aquí en mi proyecto, en la parte de autenticación. Vean que yo me registré con mi usuario. De hecho, precisamente se configuró correctamente Supabase porque me envió un correo para verificar y entonces que se diera de alta dentro de mi base de datos, cosa que es bastante importante que podamos almacenar toda la información de nuestros usuarios, ¿verdad? Entonces, el correo electrónico y toda la información. Y bueno, nosotros aquí simplemente ya podemos directamente autenticarnos y nos despliega. Entonces, gracias a la API de Artificial Analysis, nosotros podemos acceder a todos estos parámetros en tiempo real de los grandes modelos de lenguaje. Y lo quisimos simplificar aquí dentro de una interfaz que, bueno, esto es demostrativo para que ustedes vean. Son casos de uso en donde podemos ver cada uno de los grandes modelos de lenguaje como GPT 5.2, Cloud 4.5 Opus, Gemini 3, cuáles son su costo por tokens de salida, cuál es su grado de eficiencia, el expertise en código, cosa que está bastante bueno. Bueno, aquí lo voy a cambiar al modo claro porque la verdad es que también me gusta mucho más cómo se ve en claro. Entonces, por ejemplo, aquí el apartado de Classroom, bueno, también tenemos el apartado del calendario, de miembros que nosotros podemos ver que obviamente se pueden ir modificando a su vez.
Y entonces tenemos cada uno de los pilares de la comunidad. Por ejemplo, el pilar número 1, donde están cargados cada uno de los videos, que a su vez en la base de datos se guardaron las URLs de los videos de Loom para embeberlos y desplegarlos directamente y no sobresaturar el storage de nuestra aplicación o de nuestra base de datos en Supabase. Entonces así con cada uno de ellos nosotros podemos aquí ver la arquitectura precisamente. Perfecto. Aquí, entonces desplegando la primera automatización en Hostinger, donde bueno, hacemos todo este proceso, que si quieren saber más, obviamente pues les dejo el enlace en la descripción para que se unan a nuestra comunidad. Entonces, pues porque esta no es la plataforma oficial, pero sí refleja mucho de la visión y de la estrategia, parte de la colaboración constante con todos los miembros de la comunidad. Así que bueno, también aquí finalmente tenemos un apartado de, como vimos al inicio, que podemos nosotros ir incorporando varios nodos de agentes donde la idea es que puedan colaborar en conjunto para realizar tareas, todo dentro de una misma arquitectura. Entonces esto es lo que hemos podido lograr desde la simple aplicación estática que vimos al principio, que seguía la skill con la identidad de marca, y la convertimos en una plataforma completamente funcional donde vamos a poder llevar a cabo todos nuestros desarrollos. Así que bien, si te quedaste hasta acá es porque realmente te interesa el contenido que nosotros subimos. Recomiendo que te pases a nuestra comunidad, que te dejaré el enlace en la descripción, donde hemos estado implementando toda esta infraestructura de los 4 pilares de inteligencia artificial, cómo hablar correctamente con la IA, cómo crear estas automatizaciones también apalancándonos de herramientas como Antigravity y el MSP de 8N, o desarrollo de software con Vibe Coding, estas herramientas de orquestación multiagente como Antigravity o Cloud Code en la terminal, para poder realizar proyectos mucho más complejos, así como producción audiovisual para tus avatares de IA, creación de música y recursos audiovisuales, todo completamente con IA, así como modelos de negocio, además de clases semanales para poder ayudarte a lo largo de este recorrido en tus proyectos, alguna duda puntual que tengas referente a esto, y una comunidad llena de apasionados por inteligencia artificial al igual que tú. Así que no lo pienses más y te dejo el enlace en la descripción para que te unas. Así que bien chicos, en el siguiente video vamos a estar hablando, ahora sí, ya que estamos construyendo nuestra aplicación, cómo utilizamos las skills, ahora vamos a ver cómo poder desarrollar una aplicación en producción de inicio a fin, directamente ya en servidores, para que podamos alojarlos. Y de ahí vamos a ir viendo estrategias de escalamiento en base a ciertas arquitecturas que podemos realizar. Así que sin más, les agradezco a todos por quedarse hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Chao.